Hola amigos, bienvenidos aquí a Punto de Quiebra. Este programa lo hacemos con mucho cariño y para tenerte informado en todo lo que tiene que ver la palabra de Dios y los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre la prosperidad. Es un tema un poquito delicado en muchos sentidos porque como cristianos a veces estamos confundidos con lo que la palabra de Dios dice sobre la prosperidad. Y te quiero explicar bíblicamente si es bueno prosperar, si se debe de prosperar y qué dice el Señor sobre la prosperidad. Primero que nada, hablemos sobre lo que es la prosperidad bíblica. Y la prosperidad bíblica no se transfiere únicamente en bendición económica o de bienes, que también es parte de ello, pero no es el principal, sino la principal forma de poder prosperar bíblicamente es con el shalom de Dios. El shalom de Dios es la paz de Dios, es la abundancia de Dios, de la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Entonces, para empezar con el concepto correcto de la prosperidad bíblica, se refiere al shalom de Dios, a la presencia de Dios sobre tu vida, al favor de Dios sobre tu vida y la paz de Dios en nuestras vidas. Si tú recuerdas, Jesús dijo que Él es el príncipe de paz. Y cuando se fue de este mundo, Jesús dijo, les dejo mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo, sí que atesora la verdad en tu corazón. Eso es lo que Jesús quería decirnos, que es lo más importante. Y al día de hoy, si tú te das cuenta, cuando la gente le preguntas qué es lo que desea en la vida, la mayoría de la gente dice paz. Hasta Miss Universo dice paz, ¿verdad? Todo el mundo quiere paz. Es lo más importante. Más que dinero, la paz es lo más importante. Porque una casa puede tener mucho dinero, pero no necesariamente es un hogar. Y un hogar puede tener no mucho dinero, pero ahí está la paz de Dios. Entonces, primeramente es lo que quiero decirte, pero ahora quiero ir a la parte económica, porque muchas veces se malentiende la prosperidad dentro del reino de Dios o dentro del cristianismo y se ha mal usado el concepto en ese sentido. De hecho, hay todo un concepto que le llaman el evangelio de la prosperidad, y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, aunque sí nos enseña que el evangelio es próspero. Te voy a leer algunos versículos y luego los vamos a explicar y espero que al final de este programa puedas tener un concepto más claro sobre si Dios quiere que prosperes o no, o a qué se refiere la palabra de Dios con esto. En Mateo 6:24 al 33, esos son versículos muy conocidos si tú eres cristiano o has leído la Biblia. Eso es uno de los versículos que más se mencionan en diferentes sermones o en pláticas que se tienen conforme al concepto del dinero. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente y me gusta usar esa traducción en este concepto porque habla específicamente de que no hay que servir a Dios y al dinero. No puedes servir a los dos, pero obviamente necesitamos dinero para vivir en esta vida, pero dice que no vivas esclavizado con el dinero. Eso es un punto muy importante porque mucha gente, aún como cristianos, viven esclavizados. O sea, no pueden hacer muchas cosas o dejan de hacer muchas otras cosas porque tienen que trabajar, porque la mayoría de la gente tiene demasiadas deudas y entonces tiene que trabajar para pagar esas deudas. Pero Dios dice, no es que no trabajes, porque en otra parte de la palabra dice que el que no trabaje, que no coma, sino está hablando específicamente de que cuando te esclavizas a un proceso de trabajo continuo, de negocio, por ganar dinero, porque estás esclavizado a las deudas, a situaciones complicadas que tienes que salir de ellas, ahí es donde ya tu corazón está dividido, porque recuerda que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Continúa en el versículo 25, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es suficiente? ¿Acaso la vida no es más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Aquí este versículo 27 es un versículo que es muy explícito en decir que no podemos
añadir nada a nuestra vida, que no podemos preocuparnos por el futuro. Y no quiere decir que no te importe o que no tengas responsabilidad, sino que no estés con temor al futuro, porque tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Y si tu Padre Celestial alimenta a los pájaros, alimenta a los animales de este mundo, ¿verdad?, que no trabajan en un sentido de producir riqueza, entonces ¿cómo no cuidará también de ti? Versículo 28 dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de maneras tan maravillosas a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, esa palabra me encanta, tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe. Es una pregunta que nos hace, ¿por qué tienen tan poca fe? Versículo 31 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Quiero hacer una pausa aquí, que eso es muy importante, porque los incrédulos, cuando hablamos de este tipo de versículos, a veces podemos pensar que son aquellas personas que no conocen a Dios. Pero aún aquí se refiere a los incrédulos que, conociendo a Dios, no creen que su Padre Celestial es suficiente para proveerle lo que necesitan, cuando lo necesitan y si es que lo necesitan. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y luego ese es el versículo central de toda esta plática que está teniendo aquí el Señor, ¿verdad? Y que le está explicando a sus discípulos. Dice en el versículo 33, busquen al reino de Dios primero por encima de todas las cosas y lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vivimos en Cristo, tenemos que tener una vida justa y una vida que le pongamos presente a Dios lo que necesitamos, pero no con una preocupación, sino estar tranquilos, estar trabajando, estar haciendo las cosas como debemos de hacerlas, pero sin estar preocupados y más bien estar ocupados. El otro día una persona me preguntó que cuál era la diferencia de por qué la gente predicaba un evangelio de la prosperidad. Sí, que quiere decir que hay que ir tras la riqueza, y si eres hijo de un rey, entonces debes vivir como rey, y entonces tienes que tener relojes costosos y carros costosos y casas grandes y aviones. Y mira, yo no sé cada quien en su vida personal cómo maneja sus finanzas dentro del evangelio, pero sí se puede ver muchas veces que no es de la mejor manera. Pero yo no es que no crea en que el evangelio es próspero. Es diferente al evangelio próspero que el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia? El evangelio de la prosperidad va tras el dinero. El evangelio próspero, sí, las bendiciones de Dios te alcanzan. Es diferente. Uno, el objetivo es Cristo, y el otro son las riquezas. En un evangelio de prosperidad, uno está enfocado en las riquezas. En un evangelio próspero, uno está enfocado en Jesús y la gente. Y dice que Dios añade a tu vida lo que tú necesitas. Como acabamos de leer en el versículo 33, dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá, ¿verdad?, todas las cosas que necesitas cuando las necesitas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que no es que cada deseo que tengas, Dios te lo va a cumplir. Yo quiero un Ferrari y entonces Dios me va a dar un Ferrari. No. Lo que quiere decir es que Dios te va a proveer lo que necesites en el momento que lo necesitas, si es que lo necesitas. Eso es vivir totalmente diferente, es vivir dependiendo de Dios. Hay gente que ha sido llamada a tener muchas riquezas, pero que tiene un objetivo eterno, que es ayudar a la gente y bendecir al pueblo de Dios. Hablo del mundo cristiano. En el mundo secular, la gente puede tener mucho dinero y puede tener muchas causas diferentes, el querer dar o no dar, o usarlo para bien o para mal, pero en el reino de Dios el dinero tiene un propósito eterno, que es que la gente pueda conocer a Cristo a través de los medios que esa gente o nosotros personalmente podemos ayudar para que la gente conozca de Dios. Entonces, ¿el dinero es malo en sí? No, no es malo en sí. Es el amor al dinero lo que causa muchos problemas, y lo podemos leer en la Biblia, lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, ¿Dios quiere que prosperes? Sí, claro que quiere que prosperes, pero que prosperes con su shalom, que prosperes con su paz. Entonces, si el trabajar duramente te está robando la paz,
no es de Dios. Si el gastar de más te está robando la paz, no es de Dios. Si tienes muchas deudas y te roban la paz, no es de Dios. Si estás trabajando y dentro de un horario normal, si estás produciendo con tus manos o tu inteligencia que has dado, tu sabiduría, tus estudios, tus dones, habilidades que has desarrollado, estás produciendo riqueza o dinero, disfrútalo y compártelo con los demás. Y Dios va a añadir cada día lo que necesites cuando lo necesites. Tercera de Juan 2:4 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos sentidos, en todos tus asuntos. Y está hablando aquí también de asuntos financieros, de trabajo, de negocios, y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ese es el deseo de Dios, que quiere que prosperemos en todos nuestros asuntos. ¿Cuáles son nuestros asuntos? De hecho, nosotros a veces decimos, ¿verdad? Ya me tengo que ir porque tengo que hacer unos asuntos. Y significa que tengo que ir a trabajar o tengo que ir a dejar una cosa o tengo que ir a comprar algo. O sea, Dios quiere que prosperes en todos tus asuntos y que te vaya bien y que tengas salud. Entonces, ¿Dios quiere que prosperemos? Sí, claro, pero no de una manera fuera de control, en el sentido que nuestro deseo sea tener más por medio de la avaricia. La avaricia no viene de Dios, la avaricia es un espíritu que controla el corazón del hombre y que está dispuesto a hacer lo que sea por tener más. El shalom de Dios es tener paz en tu corazón, que teniendo mucho, teniendo poco, lo puedes disfrutar. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, continuando en el versículo 2, dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos los asuntos, como estábamos diciendo. Y en el versículo número 3 dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y me dieron testimonio de tu fidelidad y cómo estás viviendo en la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Voy a hacer una pausa ahí. Dice, me dieron testimonio de tu fidelidad. O sea, lo más importante en la vida de un cristiano es que su vida prospere y que tenga un testimonio de fidelidad. ¿Qué es un testimonio de fidelidad? Es que vive en orden y que aparte honra a Dios con sus bienes y ayuda a los demás. No solamente es para uno mismo, sino también para bendecir. Y no tienes que tener mucho para poder dar a los demás. Simplemente puedes dar de lo que tienes, ¿verdad? Y Dios dice, eso es vivir en la verdad. Y podemos terminar con el Salmo 23:6, que habla de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir? El cuidado de Dios está sobre tu vida. Salmo 23:6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. El deseo de Dios es que prosperemos en su presencia, que tengamos conocimiento de Él, que tengamos paz en nuestros asuntos, que vivamos contentos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, y que siempre tengamos orden financiero para que podamos cuidar de nuestros asuntos, pero también poder bendecir a los demás. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la prosperidad? Que es un don de Dios bendecirnos, es un don de Dios el que nos vaya bien, pero todo, como dicen en el mundo, ¿verdad? Nada con exceso, sino todo con medida. Espero que te haya bendecido este programa. Síguenos ahí en nuestras redes sociales y seguro vas a encontrar más información que va a ser de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo video.